Buenas noches, mi grupo está conformado por Mariela Gutiérrez, Betsabeth Gómez, Luz María Agüero y mi persona, Andrea Chávez. Le vamos a tratar el tema de la psicología cognitiva y sus problemas. La psicología cognitiva consigue la cognición como el estudio de los procesos mentales tales como la atención, la memoria, el razonamiento, la solución de problemas, los conceptos, las categorías, las representaciones, el desarrollo cognitivo, el aprendizaje y la conciencia. Su objetivo central es cómo se desarrollan estos procesos en los seres humanos, tratando de explicar lo que pasa en su mundo interior. Para ello se han desarrollado dos vertientes, la llamada línea dura y la llamada línea blanda. La línea dura parte del supuesto de que el conocimiento humano es un proceso de constante construcción. Adopta operaciones como las que realiza la computadora, como metáfora del funcionamiento cognitivo humano. Y la línea blanda, que estudia la cognición de manera evolutiva, considerando la génesis de los procesos mentales. Como segundo problema de la psicología cognitiva tenemos el racionalismo versus el empirismo. En el racionalismo, su representante principal es Descartes. Usa la razón, entiende el mundo mediante el conocimiento, requiere de métodos. Solo la razón garantiza el conocimiento verdadero, tiene ideas claras y distintas. Tiene como punto de partida la sensación y como fuente del conocimiento la sensibilidad. El empirismo, su representante principal son Hobbes, Locke y Hume. Se aprende mediante la experiencia. Su epicentro es la deducción lógica racional. Su fuente de conocimiento es la razón y su punto de partida son las ideas innatas. Como tercer punto de los problemas de la psicología cognitiva, tenemos el estructuralismo versus el funcionalismo. El estructuralismo fue fundado por Titchener, discípulo de Wundt. Su objetivo de estudio se centra en la estructura de la mente y la conciencia, compuesta de imágenes y emociones. La unidad elemental de la conciencia son las sensaciones. Tenemos que esta parte de la psicología cognitiva tiene detractores, que son los conductistas, la escuela de la Gestalt y los funcionalistas. Dentro del funcionalismo tenemos como representante principal a William James. El funcionalismo se centra en el estudio de los procesos mentales, está en gran medida influenciado por el darwinismo de la época, por su idea de la adaptación de organismos en el ambiente. Y tenemos a sus detractores del estructuralismo y los conductistas. Como tercer problema de la psicología cognitiva tenemos la generalidad de dominio versus la especificidad. En la generalidad de dominio tenemos que la mente es un sistema cognitivo unitario, y en la especificidad tenemos que la mente es una colección de sistemas especializados. En el próximo problema tenemos la validez de las inferencias causales versus la validez ecológica. Tenemos la validez interna y la validez externa. La validez es el grado al cual la prueba es capaz de medir lo que se intenta medir. Tenemos dos tipos, la interna y la externa. La interna es el grado al cual los resultados de una observación son correctos para el grupo estudiado en particular, y la externa es general, tiene extensión a la cual los resultados del estudio pueden ser aplicados a aquellos más allá de la muestra del estudio. La validez ecológica es el grado en que la investigación reproduce el mundo real. Y como cuarto problema tenemos la investigación básica versus la aplicada. La investigación básica se realiza en condiciones ideales con un control preciso de las condiciones, pero con una aplicación directa limitada.
y la investigación aplicada se tiene control limitado del entorno real, pero con un valor directo en la práctica. Con ello terminamos los problemas de la psicología cognitiva y comenzamos con la base biológica de la psicología cognitiva. El sistema central de procesamiento humano es el cerebro, una intrínseca estructura de neuronas interconectadas entre sí que pesa aproximadamente 1,5 kg en adultos, ocupando el 5% de la masa corporal y ocupando el 15% consumiéndose el 15% de la sangre bombeada del corazón. Existen 3 partes principales que independientemente cumplen con procesamientos específicos, pero no son independientes. Estas estructuras son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo procesa la información sensorial del cuerpo, analizándola e integrándola con la información previamente analizada de las experiencias anteriores. Continuamos con el mesencéfalo. Esta parte tiene una función de apoyo en el control de las funciones motoras y sensoriales. El romboencéfalo ejerce un control directo sobre las funciones digestivas, respiratorias, circulatorias y sobre el equilibrio corporal. La corteza cerebral es la estructura donde se concentra la mayor parte del procesamiento de información en humanos. Abarca tanto prosencéfalo como mesencéfalo. Se encuentra dividida en 2 hemisferios, derecho e izquierdo, que a su vez están divididos en lóbulos. Encontramos el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. El procesamiento en la corteza es estratificado, pasa de áreas primarias a secundarias y luego a áreas de asociamiento elevado. Continuamos con el lóbulo frontal. Es el área más anterior de la corteza cerebral, situado por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Representa un sistema de planeación, regulación y control de procesos psicológicos. El lóbulo parietal registra y analiza la información proveniente de la superficie, exteriorrecepción, y del interior, propiorecepción. Esta función se conoce como sentido sensorial. El lóbulo temporal decide qué parte de la información proveniente del ambiente se registra y se almacena. Juega un papel importante en la elaboración de juicios positivos o negativos de las experiencias. También procesa información auditiva. Los lóbulos occipitales procesan principalmente información visual en la corteza visual primaria y participan en las funciones más generales de procesamiento de la información. El tálamo es un conjunto de neuronas que incluye el hipocampo, la amígdala, el septum y el cíngulo, y porciones del hipotálamo y del tálamo. Tiene relación con el procesamiento de olores, juega un papel central en las emociones y motivaciones. Controla junto a la corteza cerebral la sed, el apetito, el sueño, la vigilia, la termorregulación, el sexo, la agresión, el miedo, la confianza. Permite el rescate de recuerdos, contribuye a la preservación de la especie y a la supervivencia. Aquí tenemos el sistema límbico, que está compuesto por los cuerpos mamilares, la amígdala, el hipocampo, el tálamo, la pituitaria, parte del hipotálamo y el cíngulo. Los procesos cognitivos.
El primero de ellos es identificar o reconocer. Es la capacidad para ubicar en el tiempo y en el espacio o en algún modo físico elementos, partes, personajes u otros. Dentro de sus procesos cognitivos motores tenemos la percepción de información, caracterización y reconocimiento. Otra capacidad específica es el discriminar y diferenciar. Es la capacidad para encontrar las diferencias esenciales entre dos o más elementos. Proceso cognitivo motor. Representación de información, identificación y manifestación de las diferencias. Como otro proceso tenemos comparar, que es la capacidad para cotejar dos o más elementos para encontrar semejanzas. Sus procesos cognitivos son percepción de información, identificación de las características individuales. Como otra característica tenemos seleccionar, escoger y distinguir. Es la capacidad que nos permite escoger los elementos de un todo de acuerdo con determinados criterios y un propósito. Como procesos cognitivos motores tenemos la determinación de criterios o especificaciones y la búsqueda de información. Con esto culmina mi exposición. Muchas gracias. Hola, dando continuidad a nuestra exposición, me corresponde desarrollar el tema de la atención y la conciencia. Es importante señalar que todos los procesos cognitivos son factores determinantes para el aprendizaje. La atención desempeña un rol importante en cada faceta de nuestra vida. Por lo tanto, ha sido estudio de diferentes autores para delimitar el estatus que le corresponde en el proceso psicológico. En nuestro lenguaje cotidiano nos referimos a la atención como un estado de concentración, de conciencia, que nos referimos a cualquier actividad. En el ámbito científico está determinado como un fenómeno por el cual procesamos actividades de cantidad limitada de una gran cantidad de información a la cual estamos expuestos. Puede ser a través de los sentidos, a través de la memoria o por medio de los procesos cognitivos. En otras palabras, una especie de filtro que va a procesar la información la cual necesitamos para ese momento. Yo diría como un proceso de selectividad, ¿verdad? Ocurre de manera voluntaria e involuntaria. La voluntaria es aquella que requiere de nuestro esfuerzo, donde los sentidos van a estar orientados hacia el objetivo por parte de nosotros. Entonces puede ser que la actividad de leer, escribir o observar. La atención involuntaria no necesita nuestro esfuerzo, ocurre de manera espontánea, está constantemente presente en nuestro día a día. Se me ocurre aquí mismo que el hecho de que ustedes estén prestando la atención hacia mi intervención es una atención voluntaria. Si les llama la atención el dibujo que tiene detrás, es una atención involuntaria. Existe también la distribución de la atención. Tenemos la capacidad de enfocarnos en dos o más actividades. Puede ser que al manejar, ¿verdad?, podemos también mantener una conversación coherente. Entonces, la atención la manifestamos con actividades del sistema nervioso. Recibimos respuestas, ya sea internas o externas. Las internas son fisiológicas y las externas son motoras. Estas fisiológicas me refiero a esas actividades de actividades corticales, la actividad del sistema nervioso, la frecuencia cardíaca y la dilatación de la pupila. En cuanto a las actividades motoras, tenemos que son una serie de cambios corporales, y entre los más frecuentes pues sería mover la cabeza, la inhibición de otras actividades motrices o movimientos oculares. Con respecto a la conciencia, se refiere como ese estado cognitivo no abstracto que permite la interactuación, también la interpretación, la asociación con esos estímulos externos, ¿verdad? Requiere entonces del uso de nuestro sentido como medio de conectividad. Desde el punto de vista neurológico,
la conciencia se manifiesta en nuestras actuaciones mediante actividades cerebrales y se considera como una unidad de información que tiene su base material en el cerebro. Entonces, tenemos también que los psicólogos hoy en día reconocen que algún procesamiento activo de información sensorial, de información cognitiva, sucede en nuestro conocimiento consciente. En el sistema nervioso central existen neuronas y mecanismos neurobiológicos que se relacionan con la conciencia. El sistema activador reticular, que controla entonces la actividad del sistema nervioso central. En él está incluido lo que es la vigilia y el sueño. En el sistema se incluyen estructuras como el tronco cerebral, en donde se localiza la información reticular, que es un conjunto de núcleo nervioso que está formado por neuronas. En el tálamo está una estructura cerebral, tiene e integra la información que posteriormente llega a la corteza cerebral, mediante entonces son circuitos del tálamo cortical. La conciencia representa la actividad de toda la corteza cerebral, es decir, no se encuentra en una región cerebral específica, sino que la conciencia se relaciona neurofisiológicamente con toda el área cerebral cortical de asociación. Esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luz María Agüero, estudio en la Escuela de Psicología de la Universidad de Yacambú. Soy integrante de un equipo formado por 4 personas, que es Mariela, Betsabeth, Andrea y mi persona. En esta oportunidad voy a desarrollar 2 temas, que es la percepción y la representación. En esta oportunidad vamos a hablar de la percepción. Percibimos a través de los sentidos. Los sentidos perciben toda la información y la envían directamente al cerebro, el cual se encarga de recibirla, ordenarla, procesarla como un conocimiento, la escena para cuando es necesario. Muchas veces no tenemos conciencia de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y descartamos cantidades de información que no nos interesan y nos enfocamos directamente en lo que nos interesa. Vamos a comenzar con el sentido de la vista. La vista proyecta la imagen en forma de señales nerviosas que la enfoca, que es penetrada a través del cristalino y la enfoca a través de la retina. Esta envía esa información al nervio óptico y directamente al cerebro, la cual la recibe en forma de imagen y la procesa. Vamos ahora al gusto. El proceso de percepción gustativa tiene el siguiente recorrido. Percibimos el sabor a través de señales nerviosas, a través de la lengua, y es enviada a las papilas gustativas. Esta le envía al nervio gustativo y esta información es enviada directamente al cerebro. Pasamos ahora al tacto. El tacto envía al cerebro información relacionada con lo que es la temperatura, la forma, la altura, el dolor. Incluso podemos percibir el amor a través del tacto. Esta información va directamente a la médula espinal. Ella se encarga de procesarla. Si no puede procesar la información, envía directamente la señal directamente al cerebro, quien va a resolver lo que tenga que resolver en ese momento. Continuamos con el oído. El oído recibe las ondas sonoras a través del pabellón de la oreja
esta va a ser recorrida a través del tímpano en forma de vibración de ondas sonoras. Va a pasar por la cadena de huesecillos y va a llegar directamente al caracol. Este va a enviar esa información al nervio auditivo, y este la va a enviar directamente al cerebro. Continuamos con el olfato. El proceso de percepción olfativa se produce de la siguiente manera. A través de la cavidad nasal recibimos las partículas que se encuentran suspendidas en el aire, y estas van a ir directamente a la parte superior donde está localizado el bulbo. Este bulbo tiene una serie de ramificaciones en la parte de abajo que son fibras nerviosas olfativas. Estas fibras nerviosas olfativas van a enviar la información al nervio olfativo, y este va a enviar la información directamente a la hipófisis. Es por eso que si nosotros percibimos de una manera brusca un olor fuerte, esto pudiera ocasionarle un daño al cerebro. Continuamos con las fases de la percepción. Todos los individuos reciben estímulo mediante las sensaciones captadas por sus 5 sentidos. No todo lo que se siente es percibido. Hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos y los adapta a su patrón. Podemos dividir esta fase en 3, que es la selección, la organización y la interpretación. La selección se puede dividir en 2, que es la naturaleza del estímulo y el aspecto interno. La naturaleza del estímulo, a su vez, tiene que ver con lo que es el tamaño, el color, la luz, la forma, etc. Y el aspecto interno tiene que ver con las expectativas, con la motivación. La motivación tiene que ver con la necesidad y los valores. Y a su vez la necesidad se relaciona con la exposición selectiva, atención selectiva, defensa perceptual. La organización la podemos manejar en forma de contraste, ya sea si la figura se encuentra cerca, si la relación de figura a fondo, lo que tiene que ver con la proximidad, si es continuo, si los estímulos son ambiguos, si existe el cierre o la clausura, etc. La interpretación es el contenido de lo seleccionado y organizado, dependiendo de la motivación, intereses personales y relaciones con otras personas. Continuamos con la representación. La representación mental es la estructura que permite a nuestro cerebro darle sentido al entorno, mediante una referencia material o simbólica del mundo real. Una representación es un estado físico, como las conexiones neuronales en el cerebro, que transmite información, simbolizando un objeto, acontecimiento o su característica. Las representaciones están compuestas de una forma y de un contenido. La forma es el formato y el contenido es la información, es el significado. La forma es el modo en el cual se transmite la información, es decir, el formato, por ejemplo, una imagen, una palabra. El contenido es el significado que comunica esa representación. En otra palabra, el mismo contenido puede comunicarse en diferentes formatos. ¿Cómo representamos la información en nuestra mente? La información en nuestra mente la podemos representar de 2 maneras, que es en imágenes o en proposiciones.
Cuando se refiere a imagen, son las propiedades sensibles de los objetos. Pertenece al conocimiento figurativo o analógico. Las proposiciones son acciones u operaciones que se ejecutan sobre los objetos. Corresponden al conocimiento operativo o analítico. Podemos representar los sucesos por, primero, las acciones que requiere. Segundo, mediante una imagen. Tercero, mediante palabras u otros símbolos. Bueno, ahora le vamos a hablar de cómo se organiza mentalmente lo que sabemos y de cómo se manipula y operamos el conocimiento. La información es asimilada mediante una dualidad informativa, tipo imagen, proposición, donde cada elemento que puede funcionar por separado o no, ya que la información verbal ingresa a nuestro hemisferio izquierdo y la visual espacial al hemisferio derecho. Esta información se utiliza en nuestro cerebro mediante dos sistemas de codificación, que son el sistema modal o serial y el sistema distribuido en paralelo. El sistema serial es un sistema más lento, serial y consciente o explícito, ligado a la memoria de largo plazo, con entidad abstracta, por ejemplo las imágenes, donde los elementos se conectan con una categoría de pertenencia, por ejemplo la planta. El sistema en paralelo es un sistema rápido, eficiente. El implícito es implícito, donde los elementos se almacenan bajo un conjunto variado de rasgos, hojas, flores, tallos, etc., lo que permite representar un amplio número de conceptos diferentes, con el uso de menor espacio en la memoria. Para continuar con la exposición es necesario hacer referencia acerca de la memoria humana. Primeramente, es preciso decir que esta es una de las funciones principales que realiza el cerebro humano. Por esta razón y motivado a ello, muchos filósofos, psicólogos y científicos han creado diversas teorías e hipótesis con el fin de explicar los procesos que ésta realiza. En la actualidad, aunque ya poseemos mucha información acerca de la memoria, aún existen muchos misterios e enigmas que giran en torno a ella. En un sentido más concreto, podemos decir que la memoria es la capacidad que tienen los seres humanos de adquirir, almacenar y recuperar información. Esto es base fundamental en la adquisición de nuevos conocimientos. En otro aspecto debemos hablar de los modelos y estructuras de la memoria, principalmente el modelo estructural multialmacén propuesto por Atkinson y Stephen en 1978. Ellos establecían que la memoria humana estaba formada por estructuras complejas, las cuales ellos representaron gráficamente con el nombre de almacenes. Estos almacenes contenían diversa información, la cual se interrelacionaba entre sí para dar paso al flujo de información. El primer almacén es el de la memoria sensorial, que como su nombre lo dice, está estrechamente ligado con los sentidos. El sentido áptico es el sentido del tacto, el sentido icónico es el de la vista y las imágenes, el ecoico relacionado con los sonidos y las palabras, el gustativo con el gusto y el olfativo con el olfato. Su función principal es registrar la información proveniente del ambiente externo. Se debe decir que la duración de la memoria sensorial es muy corta, tiene una duración apenas de un segundo, a excepción del sentido ecoico que puede durar 2 segundos. Luego que la información ha sido registrada por la memoria sensorial, parte de esta puede ser transmitida hacia la memoria de corto plazo, la cual presenta 2 fases. En la memoria primaria se produce la retención de información, que puede durar más o menos de 15 a 20 segundos. Luego la limitación, que puede ser de más o menos de 2 a 7 elementos. Luego en la memoria operativa, esta podemos decir que está compuesta por subsistemas. El ejecutivo central se encarga de coordinar los recursos del sistema y distribuirlos por los diversos almacenes. El lazo articulatorio presenta un mantenimiento pasivo y un almacenamiento activo de la información verbal hablada. La agenda bioespacial se encarga de registrar la información visual y espacial. La función principal de la memoria a corto plazo es analizar y organizar la información, desde reconocer rostros, recordar nombres, hasta realizar actividades académicas. Si la información es organizada y analizada, esta puede viajar hacia la memoria a largo plazo. Esta lo que se encarga es de almacenar la información proveniente de la memoria a corto plazo. Esta tiene una capacidad ilimitada, diferenciada de la memoria a corto plazo. De igual manera, esta es la que se encarga de registrar todas nuestras experiencias y vivencias.
La memoria a largo plazo está dividida en dos grandes estructuras. La memoria declarativa, que lo que se encarga es de registrar la información y conocimiento acerca de diversos sucesos o acontecimientos. Por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, registrar rostros, recordar nombres, saber cuánto pesa la Tierra, la distancia que hay del Sol a la Luna, entre otras cosas. La semántica está estrechamente ligada con el lenguaje. Y la episódica es la que es llamada autobiográfica, pues la que nos permite recordar sucesos que hayamos realizado. La memoria implícita está estrechamente ligada con nuestras habilidades y destrezas. Un ejemplo de memoria sensorial es cuando comemos un helado. Esta información viaja hasta nuestro cerebro y nos puede indicar a través del sentido del gusto qué sabor tiene y en qué está, si es frío o si es caliente. Un ejemplo de la memoria a corto plazo es cuando alguien nos dicta un número telefónico, que lo podemos memorizar por unos segundos hasta que buscamos algo donde anotarlo. Al cabo de unas horas esta información se borra de nuestra mente. Un ejemplo de memoria a largo plazo es cuando podemos recordar cosas que hayamos hecho días o años atrás. Por ejemplo, cuando viajamos, que recordamos qué fue lo que hicimos, qué lugares visitamos, entre otras cosas. ¿Cómo se representa en la memoria la información? La investigación sobre la representación de la experiencia en la memoria humana se ha desarrollado alrededor de dos problemas relacionados con las características generales de los sistemas de representación. ¿En qué formato está almacenada la información? ¿Y qué información, qué contenidos se representan en la memoria? El problema del formato es complejo y ha sido de amplios debates. Farah y Kesslin en 1982. En general se han postulado dos tipos de formato, el analógico y el analítico. La representación analógica no es más que el parecido que debe haber entre el fenómeno que se va a representar y la representación mental. ¿Qué es la representación mental? Es la idea u opinión que nosotros tengamos acerca de una cosa, animal, persona, irreal o irreal. Las representaciones analógicas más conocidas son las imágenes mentales. Un ejemplo de imagen mental es que un niño y su padre vean un perro. Tal vez la imagen que tenga el niño de este animal es que puede ser su mascota, protegerlo, cuidarlo, a diferencia de su padre que lo ve como una protección para su hogar y su familia. La representación analítica es totalmente abstracta y arbitraria, sin semejanza alguna con su referente. Un ejemplo de esto sería el lenguaje. Proceso de la memoria. Los seres humanos construimos y renovamos nuestra representación del mundo a partir de tres procesos cognitivos fundamentales: la percepción, el aprendizaje y la memoria. En un sentido más concreto, la memoria tiene tres funciones básicas: recoge nueva información, organiza la información para que tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, datos, hechos, acontecimientos consta de tres etapas: la decodificación, la de almacenamiento y la de recuperación. La decodificación es la transformación de los estímulos en una representación mental. Seguidamente, el almacenamiento consiste en retener los datos de la memoria y utilizarlos posteriormente. Para finalizar, la recuperación es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Un ejemplo de esto es cuando nosotros estamos conociendo a una persona. Primeramente se produce una codificación. ¿Cuál es el estímulo? El visual, puesto que vamos a adquirir sus características físicas. Esta información va a viajar hasta nuestro cerebro y se va a almacenar. Luego, cuando nos hablen o pregunten por esta persona, se produce la recuperación, puesto que a través de eso vamos a recordar sus características a través de una imagen mental. Para finalizar, ¿cómo pasamos la información a la memoria? La conservamos y la recuperamos. Aunque ya lo habíamos explicado anteriormente, podemos decir que esto es posible a través de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Como habíamos dicho, la memoria sensorial es la que se encarga de los sentidos. Si la información no es captada, esta al segundo se es olvidada. En cambio, si la información se estimula, esta puede viajar hacia la memoria a corto plazo. Aquí se debe organizar, analizar. Si esto se realiza de esta manera, esta viajará hacia la memoria a largo plazo. Aquí puede durar días, meses, años, inclusive toda la vida. Los recuerdos. Recordar es extraer de la memoria a lo que hemos aprendido o oído. Los recuerdos no son copias exactas de información o experiencia, sino que la memoria los reelabora en el momento de la recuperación. Recordamos la información cuando es significativa y está bien organizada, pero existen otros factores que influyen también en el recuerdo. Recordamos mejor aquello que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos, por ejemplo, el nacimiento o la muerte de un familiar.
El estado de ánimo y el recuerdo influyen notablemente, sí, puesto que si tenemos un buen estado de ánimo y tenemos atención a lo que estamos haciendo, puede ser que el recuerdo sea lo más parecido a la realidad. A diferencia de que estamos cansados y nos sentimos mal, el recuerdo puede ser muy poco exacto o hasta nulo. Recordamos rellenando los huecos de la memoria. Esto se dice así puesto que la memoria nunca es exactamente igual a la realidad. La memoria trata de recordar lo más exacto posible, sin embargo, nunca va a llegar totalmente a recordar lo que en realidad sucedió. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición. Muchas gracias. Para concluir, es necesario hacer referencia acerca de la importancia del estudio de los procesos cognitivos, no solo en la psicología, sino también en las mismas ciencias. De manera, en psicología es muy importante, puesto que permite ayudar a los pacientes, especialmente a niños y jóvenes que pueden tener problemas en el aprendizaje. En otro sentido, el estudio de las bases biológicas, la percepción y la memoria ha dado pie a descubrir ciertas enfermedades que los afecten, por ejemplo, el Alzheimer, que ataca directamente a la memoria. Es preciso decir que en los procesos cognitivos es muy importante, puesto que a través de esto es que podemos adquirir los conocimientos. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.